Zayat, que le sacó el banquito a Guzmán, Sí. y ya dijo que mientras Zayat, que venía bancando, dijo: yo esto no lo puedo bancar más. ¿Escuchaste a Eduardo Aliberti también, el primo de Marcelo? Lo escuché, pero no me acuerdo. Básicamente se hace la misma pregunta, o él se hace la pregunta que Berbisky trata de responder. Berbisky cuenta que para Berbisky Cristina, cuenta a el ver, off entre un colaborador de Cristina y un diputado del Frente de Todos en la previa de la sesión o en la previa de la votación del acuerdo con el FMI en la Cámara Baja. Ajá. Y lo que narra Berbisky en esa nota, y que después también lo contó al aire en Radio del Plata, es que ese diputado cambió su voto de positivo a abstención en esa misma tarde-noche. Sí. De hecho, a mí me habían contado que los diputados del Frente de Todos, los que se abstuvieron, o muchos de los que se abstuvieron y los que votaron positivo, se enteraron a las 12 de la noche cómo iba a votar la cámpora. Ah, mira. Pero más allá de eso, en ese momento, lo que cuenta Berbisky, el diálogo entre ese diputado kirchnerista que iba a votar positivo y terminó votando abstención, tiene una conversación con ese colaborador de Cristina y le dice: yo voto así, cambio a una abstención porque no quiero que todo esto vuele por los aires en 5 meses. Y el colaborador de Cristina contesta, según Berbisky: con o sin acuerdo con el FMI, esto vuela por los aires en 1 mes. Sí. O sea que eso es lo que tenemos que pensar, que estaría pensando Cristina, cosa que yo ya estoy un poco podrido, que el perro Berbisky me devele misterios y que yo entonces crea que así piensa Cristina. Pero uno también supone que el perro Berbisky tiene cercanía con ese sector y que entonces está pasando lo que Cristina querría que te pase. Sí, por eso a mí me... Y la molestia igual la tengo, ¿eh? Sí, pero ¿sabes cómo eludís la molestia? Y esto me parece que es lo que recojo incluso en conversaciones con militantes o cuadros o dirigentes con una responsabilidad intermedia dentro del armado del Frente de Todos, kirchneristas también. O sea, estuve consultando y hablando como siempre con tipos y tipas de distintas tribus dentro del Frente de Todos. Y para mí ese hastío que vos manifestás también se elude si restablecemos la pregunta. En lugar de dar por concluida la historia, sí, del Frente de Todos, por más que uno vea que marcha hacia ese tipo de conclusión, a ese tipo de destino, me parece que si uno restablece la pregunta, se para un pasito antes y hasta tiene margen para pensar otras cosas. Por eso, una pregunta tan boba como la que usa Aliberti para titular su columna, Aliberti lo que hace es digamos, redactar después, tipear, digamos, sí, la columna de los sábados, el editorial de los sábados lo publica los lunes en Página 12. Y la pregunta que elige para titular su columna es: ¿el Frente de Todos puede seguir así? Digamos, en una operación sintáctica tan sencillita como esa, habilita respuestas sobre cómo puede seguir el Frente de Todos. O sea, no da por terminada la construcción política del Frente de Todos. Por ejemplo, cito un textual que fue público, no recuerdo ahora en qué medio lo escuché, pero el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, que es un cultor de la institucionalización del Frente de Todos, nos lo ha dicho acá al aire, volvió de Dubái, donde viajó con funcionarios del gabinete albertista, del gobierno nacional, digamos, para atraer fondos e inversiones para la Argentina. Y lo que dijo públicamente, o sea, públicamente trató de analizar el escenario que se abría en el acuerdo con el fondo, sin decir que el acuerdo con el fondo era ninguna salvación, ni panacea, ni elogiarlo siquiera. No se toma el trabajo de meter los dedos, digamos, o poner las manos en el fuego por el gobierno de Alberto Fernández. No se toma ese riesgo, no corre ese riesgo el gobernador chaqueño, pero sí dice, cuando analiza las condiciones del acuerdo, que lo que hay que hacer es tratar de fortalecer la posición de las reservas en el Banco Central, lo que se puede hacer es fomentar el crecimiento económico, lo que hay que encontrar es la forma de que se aumenten las exportaciones. Da una serie de tips, si se quiere, y al enunciarlos, solo al enunciarlos, por más que uno crea o se pregunte si eso tiene asidero, si hay lugar para la imaginación de ese tipo
de acciones políticas o de construcción de esos escenarios posibles, gracias Pocha por ese sonido, El gato. Salí, gato. ya con la sola enunciación lo que hace es darle algún margen de concreción a esa realidad. Ajá. Lo que uno ve es que Capitanich no está dando por cerrada la etapa del Frente de Todos. Con lo que dice al menos. Sí. No sé si después se reúne o toma otras decisiones, desconozco, pero públicamente es un actor político que no está enterrando el Frente de Todos. Es fácil hoy, dar por concluido el Frente de Todos. Hoy hablaba con una vocera camporista que me decía no sé cuánto tiempo más nos queda en el gobierno, lo cual es una barbaridad. Para mí sí. Y me dice, esta es mi opinión personal. Hay yo sé que es feo, pero a veces las consignas o los eslóganes o las frases, las ideas fuerza, como otro día me acordé que se decía en marketing. Que se decía en marketing. A veces nos seducen un poco de más, y entonces empezamos a utilizarlas porque también nos facilitan y son una ayuda. Entonces ahora apareció esta idea de ¿para qué queremos la unidad? Porque lo que hace falta es solucionar los problemas a la gente. Sí. Siempre hizo falta eso. Claro, siempre hizo falta solucionar los problemas a la gente. Se construyó la unidad por eso. Y lo de poner en duda la unidad no quiere decir despreciar la unidad, sino, a mí me parece que eso es una audacia un poco irresponsable ya hoy pensar que la unidad no importa. O sea, por supuesto que importa solucionar los problemas a la gente, y sin unidad yo no me imagino cómo solucionar los problemas a la gente sin unidad. Y tampoco me imagino cómo seguiría el campo nacional y popular sin unidad. Con lo cual hay que tener cuidado con ese entusiasmo de, bueno, y de última se tira la unidad a la mierda, se tira la unidad a la mierda, y aparte, ¿qué se hace? Porque acá lo que falta es... Nosotros partimos, hay como un sector que parte de un supuesto. Alberto no está solucionando las cosas, no le encuentra... la vuelta. No le encuentra la vuelta. Bueno, está. Punto. ¿Quién Ahora, sí? Bien, ¿quién sí? ¿Cómo se hace? ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la solución a eso? Y eso no existe, no está, o por lo menos nadie lo está diciendo, nadie lo está expresando, nadie está planteando un plan o algo. Feletti, que ingresó con bríos al gobierno nacional, se suponía que expresaba o representaba una mirada cercana a la de Cristina Kirchner. Entró, congeló los precios hasta enero pasado, negoció, renegoció, discutió, se puso firme, le fue mal, regular o peor. Pero todos vimos cómo su energía fue fagocitada por el gabinete, pero al mismo tiempo, ¿es solo responsabilidad del gabinete que fagocita las energías de aquellos funcionarios que arriban con bríos, con coraje? No voy a dejar pasar la mención que haces a la nota de Zayat, porque me parece crucial. No por lo que dice Zayat, sino por lo que se desprende cuando uno se pregunta entre líneas que hay ahí. Es cierto, Zayat lo que dice es que con este ministerio, con este gabinete económico, disperso, tan disperso como el de Mauricio Macri en el reparto de responsabilidades, y dice él, tan disperso como el gabinete económico de Cristina Kirchner hasta que lo unificó bajo la conducción de Axel Kicillof. Sí. Lo que hace Zayat en ese artículo... De última, él me podrá corregir en algún momento, o algún oyente si entiende otra cosa. Pero lo que hace Zayat es reivindicar la fortaleza de un ministro de Economía fuerte, como Kicillof entre 2013 y 2014, hasta que concluye el segundo mandato de Cristina, porque justamente si no se empiezan a abrir internas o diferentes interpretaciones, diagnósticos y pronósticos sobre el rumbo a seguir en materia económica, y eso le quita fortaleza política al gobierno. Claro. Entonces, cuando vos decís que Zayat le quita el banquito a Guzmán, a quien por otro lado de alguna forma ha venido defendiendo, lo cito sobre todo porque lo vino defendiendo, lo ha reivindicado y lo ha elogiado, veces incluso al aire con nosotros, ha conversado sobre lo bien que ha trabajado Guzmán, por ejemplo en la renegociación con los bonistas del sector. A mí me impactó mucho la nota de Zayat, justamente por eso. Pero ¿por qué dice? Lo que termina diciendo Zayat es que es difícil que el programa económico se concrete con este gabinete económico,
o con la conducción de este gabinete económico. No, porque él dice, no hay un equipo, no hay un equipo económico. Hay un gabinete, no sé cómo creo que dice así, hay un gabinete, pero no hay un equipo económico. Sí, pero cuando vos decís que le saca el banquito, es porque lo que lees es que está diciendo con este ministro de Economía no funciona. Sí. Pero cuando vos lees todos los panoramas de Zayat en los últimos 2 o 3 años y elogió la política económica de Guzmán, o la defendió incluso de aquellos que la criticaban, lo que tenés que preguntarte es si la falta de fortaleza política que hoy tiene Guzmán es por la impericia de Guzmán o por la interna oficialista. Entonces alguien debilita la posición de Guzmán y el programa económico de Guzmán no se puede llevar adelante con este nivel de debilidad política. Porque no es solo responsabilidad de Guzmán la fortaleza política que él tenga que tener. Y hasta acá sabemos que Alberto lo vino bancando con sus más y sus menos, y con lo que puede llegar a bancar Alberto con el tipo de énfasis que él le pone a la política. Yo creo que también nosotros tenemos que empezar a blanquear muchas cosas. No sé si tenemos que blanquear todas las cosas, porque a veces no es lo más astuto. Y en este momento, si no somos astutos, nos comen crudo. Pero hay dos versiones sobre casi todas las cosas. Ahora, la versión kirchnerista es que Guzmán engañó. Sí, te Guzmán lo dije la semana pasada. Claro, bueno. Cristina, y de alguna manera creo que también Zayat venía pensando, que venía creyéndole a Guzmán hasta que abrió el paquete. Ahora, es fuerte pensar que yo voy a negociar, es como pasa con los sindicatos y las negociaciones de los salarios, que el tipo va y negocia y te entrega. Claro, no, vos tenés que poner al delegado paritario. Pero vuelve y te dice, lo estamos matando, ahora le voy a pedir más, y vuelve y te entregó. Vos tenés que poner al delegado paritario en el que confíes. Claro. Eso desde ya. Ahora, también estaba las otras las versiones que decían, Cristina se reúne con Guzmán una vez por semana y está todo bien. Y sí, eso también. Entonces, que Guzmán la engañaba, o sea, Guzmán es un personaje de una novela rusa. Con la inteligencia que le atribuimos a la vicepresidenta, es difícil que alguien la pueda engañar, por más que sea un cerebro. Ajá. Pero más allá de esto, a mí me da la sensación que no hay que... Por eso trato de reponer la pregunta, porque si no caes preso de las internas palaciegas o las intrigas palaciegas, o el fulano me dijo y sultano contrarrestó, que está bien, hacen al color de la narración o del antagonismo en desarrollo, pero amén de eso, lo que yo creo es que en este momento, como vos decís, donde hay que ser recontra cauteloso, porque en definitiva la división lo único que hace es sumarle al campo opositor. Sí. Para mí es importante preguntarse de qué forma se puede revitalizar el frente de todos. Yo no voy a dar, me parece, por concluida la experiencia que fue, digamos, perfectamente diseñada para el triunfo electoral del 19, por más que haya fracasado electoralmente el año pasado en las elecciones de medio término, o que en el curso del desarrollo político, en el curso del gobierno, también esté fracasando. A mí me da la sensación que siempre hay algo por hacer. Dar por perdida una batalla antes de darla es una locura. Admitir la clausura política de una experiencia popular en desarrollo es un suicidio. Y como decía Rodolfo Walsh, una clase no se suicida. Si alguien está pensando en entregar ese capital político, sea para preservarse o para pensar en un futuro mediano plazo más promisorio, está jugando con la suerte de millones y no es lo más correcto en términos ideológicos, ya no solamente en términos de pragmatismo político para que la gente morfe. En términos ideológicos, ningún estadista rifaría el destino de una experiencia popular en curso. Sí, es preocupante, ¿no? Porque yo creo que otra vez, ¿no? Hay algunos actores que están, o sea, para los cuales la unidad perdió sentido o perdió valor, y yo no me puedo imaginar el frente de todos quebrado y esto mejorando. Si querés no hablemos más de unidad. La verdad, las dos cosas juntas no me la imagino. Si querés no hablemos más de unidad y hablemos de poder. Hablemos en términos descarnados. Listo, hicimos la unidad, puede decir un dirigente del Frente de Todos, para ganarle a Macri y le ganamos, bueno, ahora ¿qué hay que hacer? Y ahora tenés que mantener el poder. Y ahora tenés que tener el poder y construir más poder.
El afán de un dirigente político es construir más poder, encontrar el punto de acumulación más alto posible para resistir a la revancha de la derecha. Si das por perdido ese partido ahora, entonces ponete un parripollo.